Vamos a acercarnos ahora cuando son las 7:31 a Kiev para conocer de primera mano cómo están viviendo desde Ucrania esta semana de negociaciones. Allí está Elio García, que es un español residente en Ucrania. Muy buenas tardes, Elio. Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, Nuria. Un placer saludarte. No sé si me escucháis bien. Sí, te escuchamos bien, Elio. Vale. Te quería preguntar sobre todo por el sentir de los ucranianos, porque Putin ha puesto sus condiciones, como quedarse con el terreno que ya ha invadido o que Ucrania no entre a formar parte de la OTAN, y no sé qué opinan sobre estas condiciones los ucranianos. ¿Qué sentir tienen? Pues hay cierta posición pragmática, porque evidentemente saben que no están en una posición de excesiva fuerza para seguir combatiendo, aunque tanto ellos como yo sinceramente pienso que Ucrania lo que sigue necesitando es armas, porque le han quitado un 20% del territorio, porque el ejército ruso se ha comportado en Ucrania como se comporta, y solo hay que ver lo que dicen diversas organizaciones sobre los abusos, las violaciones a mujeres. Hay que ver cómo los rusos devuelven a los presos ucranianos, que es que parecen salidos de un campo de concentración muchas veces. Entonces, sobre todo hay muchísima desconfianza, porque yo creo que las palabras de Putin, y en eso coincido más o menos estos días, he estado hablando tanto con ucranianos residentes en España como ucranianos residentes en la propia Ucrania, y nadie se fía ni de Putin ni de Rusia, porque hay que recordar que hasta los memorándums de Budapest, Ucrania era la tercera potencia nuclear del mundo, y a cambio de ciertas garantías de soberanía y seguridad, Ucrania se desarmó nuclearmente. Claro, Tanto los... Elio, perdona, Dime. dices que no se fían en absoluto de Putin. Ni un pelo, lo que pasa es que la situación ha cambiado mucho. Te iba a preguntar si se fían de Donald Trump. Tampoco, porque los hay que lo que ven básicamente es que Trump, por una parte, quiere quedarse con gran parte de los recursos naturales, las tierras raras, que tanto se habla de Ucrania, y por otra parte, pues Putin lo que quiere evidentemente es quedarse de momento con el 20% del territorio, si no es más en un futuro. No hay que olvidar que Ucrania no es lo primero. Primero fue Georgia, después vino Chechenia, y quién sabe si en un futuro pues Moldavia, Transnistria, que yo desde luego, y en eso la verdad que con casi todos los que he hablado coinciden, Putin desde luego no es una persona de la que fiarse. Y Elio, la gran parte de los ucranianos apoya la gestión de Zelensky. ¿Cómo está transcurriendo en estos días tan complicados que se están viviendo de negociaciones? Precisamente después de la elección de Trump, de todo lo que ha pasado, ha subido la adhesión que tienen los ucranianos con Zelensky. Y de hecho yo he preguntado, porque es verdad que no es de los temas que más he tratado aquí en Ucrania, un poco cómo ven la gestión y demás, y las críticas que hay hacia Zelensky muchas veces son de no haber ido más allá y de no haberse preparado más contra todo esto, contra los rusos, y haber sido más duro contra los posibles elementos que podía haber aquí dentro del país. Pero en sí la adhesión es bastante grande a Zelensky. Piensan, desde luego, que está haciendo todos los esfuerzos posibles para por lo menos conseguir una posición de fuerza. Lo que pasa que después de un poco la traición, yo lo veo así, que ha habido de Estados Unidos, es muy complicado, es una situación muy complicada. Yo creo que es ahora Europa la que tiene que reaccionar, no solo con un rearme armamentístico, sino también moral. Aquí hay mucho, no solo de una guerra entre dos países, sino una guerra por la democracia, y yo creo que daríamos una mala imagen al mundo si al final Putin se sale con la suya. Es un precedente horrible. Elio, me voy a quedar con esta última reflexión tuya para ponerla encima de la mesa. Elio García, residente en Ucrania, en Kiev. Es decir, en honor a la verdad, que soy residente temporal en Ucrania, porque yo he venido aquí, vine ya el año pasado, publiqué algo en la prensa, y este año estoy haciendo lo mismo, contenido en mis redes y también para prensa, pero que yo estoy aquí un poco de pasada. Los que sufren realmente en la guerra son la gente que vive aquí en Ucrania. Efectivamente. Pues Elio, te agradecemos mucho tu testimonio. Elio García, un placer. A vosotros. Gracias. Bueno, pues...